Hola amados, bendiciones. Lourdes, bendiciones. Claudia, bendiciones. Feliz año para todos ustedes en el nombre de Jesús. A pesar que ayer hicimos nuestra live, ¿verdad? Pero representando el año pasado, pero con una palabra para el 2021. En este año aquí estamos presentes. Muchas felicidades. Un año con éxito, con muchas bendiciones para todos ustedes en el nombre de Jesús. Un saludo especial a todos aquellos que me están saludando. Mire, con todo mi afecto, mi amor, mi cariño, feliz año para todos ustedes. Tengo seguridad que Dios ha de bendecirlos de una manera muy, pero muy especial. ¿Cuál es la expectativa que tenemos para el 2021? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuáles serán nuestros nuevos emprendimientos? ¿Será que tenemos metas y objetivos en esta vida? Vamos a aprender a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. En estos días, ¿no? Estoy hablando sobre Filipenses 2, versículo 13. Porque es Dios que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces muchas personas siempre preguntan, reverendo, ¿cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Primero, usted está en la voluntad de Dios, es de Dios, lo busca, sí. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. En Romanos capítulo número 8, ¿ok? Entonces, para ser hijos de Dios somos guiados por Dios y Dios produce dentro de ti el querer. Si es Dios que se mueve de tal manera que produce dentro de ti ese querer. Y cuando usted quiere hacer algo es porque Dios lo está motivando a hacerlo. Entonces Él va a proveer el hacer, el querer como el hacer. Y la Biblia dice por su buena voluntad. Entonces, hoy vamos a aprender algo muy, muy importante, ¿ok? Mi hermanita María Luisa en Los Mochis, muchas bendiciones. Y todos los demás. Entonces, vamos a entender principios bíblicos. Porque usted no puede alterar los principios de Dios para obtener una bendición. Ellos son inalterables. Si usted no guarda los principios, no tendrá buenos resultados. Entonces Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces vamos a aprender hoy a hacer en este año y obtener grandes bendiciones. En el libro Segunda de Reyes, capítulo número 3, hay una historia muy fascinante, una historia que nos va a llamar la atención. En el día de ayer nosotros dijimos de el pueblo de Dios en tiempos de crisis, cómo nosotros nos comportamos en tiempos de crisis, cuál es su comportamiento. ¿Será que el 2021 usted va a ser proactivo? Quizás usted no entienda la definición de ser proactivo. Es una persona que tiene iniciativa. Pregúntese si usted tiene iniciativa o capacidad de anticiparse a un problema y resolverlo. La persona proactiva, ella se adelanta al problema y lo resuelve. ¿Será que somos proactivos? ¿Será que no tenemos que orar en ese año 2021 para decirle a Dios, Dios, yo necesito ser una persona más decidida? Ya que la palabra del día de ayer para el 2021 fue decisión. Debemos tomar decisión. El pueblo de Dios en los tiempos, dice la escritura del profeta Eliseo, hoy vamos a continuar hablando de Eliseo, dice que en Samaria había hambre, comían cabeza de asnos, tenían que comprar estiércol de paloma, que servía como combustible para poder tener alumbrado, y también mataban a niños y comían. Ve qué desgracia. Eso sí es miseria, necesidad. Y en medio a una gran adversidad, un hombre de Dios, un profeta de Dios,
es levantado para anunciar que ventanas en los cielos se abrirían y habría provisión. Entonces hablamos que el 2021 será un año de ventanas abiertas, donde las ventanas de los cielos se abrirán para su vida. Y usted puede preguntar, reverendo, ¿es bíblico todo eso? Es. La Escritura dice en Malaquías 3:10, si nosotros somos fieles a Dios, Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobre nosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Mire qué maravilloso. Las ventanas de los cielos se están abriendo. La Escritura dice en Deuteronomio capítulo número 28, versículo 2, y te abrirá Jehová su especial tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tiempo y bendecir la obra de tus manos. Y prestarás y no pedirás prestado. Serás cabeza y no cola, y estarás encima y nunca debajo. Pero eso es para personas que quieren ser cabeza, que quieren tener dirección de Dios. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de otra parte bíblica que está en Segunda de Reyes capítulo número 3. ¿Quiere acompañarme? Segunda de Reyes capítulo número 3. Y aquí habla de un rey en Israel. Ese rey en Israel invita al rey de Judá para ser su compañero en una batalla. Y el rey de Moab se rebela contra él para pagar sus impuestos. Y ese rey ahora le pide ayuda a un hombre de Dios. Y aquí hay una aclaración muy importante. ¿Con quién usted se ha asociado? ¿Cuáles son las personas de su grupo de amistades que usted tiene y que realmente no tienen una dirección de Dios, y antes de ser una bendición, son personas que lo llevan a una desgracia, que los están llevando a una situación problemática en su vida? Nosotros debemos aprender a seleccionar las personas que estarán a nuestro alrededor, que ellas pueden edificar su vida como también pueden destruir su vida. Y aquí es un tema muy delicado que hoy vamos a aprender, porque la Escritura misma dice, Segunda de Reyes capítulo número 3, versículo número 6, dice, salió entonces de Samaria el rey Joram. Joram estaba dirigiendo todo lo que era la parte de Israel, y pasó revista a todo Israel, y fue y envió decir a Josafat, rey de Judá. Recordamos que en aquel tiempo Israel estaba dividido en dos partes, como si México estuviera dividido en dos partes, norte y sur, como si algunos que están en Uruguay, hoy estuviera dividido Uruguay en dos partes, norte y sur. Muy bien, y dice así, y fue envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y respondió, iré porque soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Cuidado con quien usted se asocia. Tenga mucho cuidado. Él dijo, mis caballos serán tus caballos, mi pueblo será tu pueblo. Él casi fracasó. Él casi muere. A veces su bondad, usted no consigue retener su capacidad de integridad, y en medio de esa bondad usted se asocia con personas que son malas. Personas que Dios jamás colocaría los ojos sobre ellas. La Biblia dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón para con Él. La Biblia dice que Dios coloca los ojos sobre los fieles de la tierra. Y el que ande en ese camino, ese, dice Dios, me servirá. Solo que por ser un rey de Israel no quiere decir que él era y estaba sirviendo a Dios. Hay personas que dicen creer en Dios, dicen confiar en Dios, pero pueden creer que en el día de mañana serán grandes obstáculos en su vida. Quizás algunos de ustedes deban en este año seleccionar las personas que van a estar a su lado.
Yo ya he hablado, ya he ministrado. Cuando usted lee el libro de Hechos, después de la resurrección, Jesús hablaba para más de 500 personas. Jesús enseñó a 12 discípulos, pero amigos de él, cercanos de él, que siempre comentaba lo más íntimo, eran 3. Entonces quizás su círculo de amistades tiene que ser menor en el 2021 para que usted tenga más progreso, más éxito y más resultados correctos en su vida. El rey bueno, digamos de esa manera, en el cual está diciendo Josafat, le está diciendo para el rey que es perverso y que es malo: mi pueblo es como tu pueblo, usted no es como los demás. Esa persona puede ser de sus amistades, pero nunca digas yo soy como tú, porque el error que él tiene, usted no lo tiene. Vamos a poner algo claro, básico en su vida, algo simple que lo pueda ayudar a usted a entender y comprender. Vamos a mostrarle algo. Esa persona en la cual usted tiene gran admiración, ella es dirigida por Dios, ella tiene temor a Dios, tiene respeto hacia Dios. Entonces puede decir: no, reverendo, entonces esa persona no es igual a ti, porque tú tienes principios de Dios, tienes comunión con Dios, tienes una vida de oración con Dios y tienes una vida donde pones todos tus planes delante de Dios. Cuando ese hombre dice esto, él comete el mayor error de su vida. Josafat era de la parte buena. Digamos que usted es de la parte buena y Dios te está guiando para un futuro mejor. Pero siempre hay alguien en su camino que lo puede desviar de la verdad. Y leyendo todo eso me llama la atención allá en el libro de Segunda de San Juan, al final de la escritura. Si usted me permite, le voy a leer Segunda de San Juan, capítulo número 1, versículo 8. Y dice: mirad por vosotros mismos. Usted necesita mirar por usted mismo para después mirar por los demás. Dice: para que no perdáis el fruto de su trabajo. Josafat casi perdió el fruto de su trabajo. Después todas aquellas bendiciones que usted tenía se pueden ir perdiendo momento a momento. Se pueden ir perdiendo paso a paso, porque la asociación que usted tiene con alguien no es una asociación buena. La Biblia dice: anda con sabios y sabios serás. Ahora, cuando usted anda con necio, puede creer que usted va a tener pérdidas en su vida. Y dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, Dios te quiere dar el galardón completo, el regalo completo, la bendición completa en su vida. Muy bien. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, puede ser un amigo suyo, pero no puede ser parte de los íntimos, porque él no lleva la doctrina de Cristo. Él no tiene a Dios. Puede creer que le va a cambiar sus pensamientos. Puede creer que esa persona va a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No soy yo que digo, es la Escritura. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, procure conocer personas que sean dirigidas e instruidas por la palabra de Dios. Tendrá menos complicaciones en el 2021. Tendrá personas a su lado de fe y personas a su lado que sabrán tomar decisiones correctas. En el nombre de Jesús. Da para entender eso. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni digáis bienvenido. Entonces, toda persona que no tiene la doctrina de Cristo, no le diga bienvenido. Quizá usted pueda saludarlo o saludarla como una persona, pero cuando usted dice bienvenido, te está dejando que entre en su vida algo que no proviene de Dios.
Tenemos que ser muy coherentes en todo eso. Porque usted puede ser un pan de Dios, digamos de esa manera. Quiere salvar a todo el mundo, pero todavía no tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Josafat no tuvo ese discernimiento. El otro era rey en Israel. Y le dijo, ven y ayúdame. Pero él hacía lo malo, pero no quería cambiar. Hay mucha gente que hace lo malo y no quiere cambiar. No, pero yo tengo que hacer el bien. Sí, tienes que hacer el bien, pero con sabiduría. Aquí está diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, el conocimiento de esta palabra, está diciendo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienaventurado. Porque el que dice bienaventurado participa en sus malas obras. Entonces no soy yo que estoy diciendo, es la palabra de Dios. ¿Y con cuántas personas usted está llamando bienaventurado y participando de sus malas obras? Mire qué importante es todo eso. Después se pregunta, no entiendo por qué Dios no me bendice, reverendo. Mire que yo soy una persona de Dios, sí, pero ¿a quién has recibido diciendo bienvenido? Usted no puede decir bienvenido para el mal. Supongamos que alguien toque mucho el día de ayer, no quiero tocar tanto hoy. Alguien que tiene miedo del COVID-19 y te pasa el miedo a ti. Y tú le estás diciendo, no, es bienvenido porque esa persona tiene razón. Él es coherente. ¿Coherente en qué? La Biblia dice, mayor es el que está en ti de aquel que está en el mundo. Hay personas que van a venir a colocarte miedo y temor. Hay personas que van a entrar a tu vida para colocarte una barrera. Y por usted no ser dirigido por el Espíritu Santo, usted perderá muchas direcciones. Muchas direcciones. Por eso tenemos que aprender a tomar decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos hoy van a implicar en nuestro futuro y lo que realmente sucederá. ¿Okay? Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 3, volviendo allí, versículo 7, dice, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. O sea, él tenía un problema y quería que Josafat resolviera el problema. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré porque yo soy como tú. Josafat no era como él. Mi pueblo como tu pueblo, o sea, tus hábitos son diferentes. Y mis caballos como tus caballos, o sea, tu comportamiento es diferente en la sociedad. Del 8, y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Ve, cuando una persona no tiene dirección de Dios, te va a llevar a problemas serios. Problemas muy, muy, muy serios. Personas, por ejemplo, que están hoy solteras o solteros, no saben tomar una decisión correcta en la palabra de Dios. En el día de mañana tendrán muchos problemas. ¿Por qué camino iremos? ¿Por qué camino usted va? ¿Cuál es el camino que usted quiere tener? La Biblia dice, la palabra de Dios dice, Jesús lo declara, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si afuera de ese camino, Dios no te va a poder cuidar, no te va a poder guardar. ¿Recuerdas a Bartimeo el ciego? Él estaba junto al camino mendigando. Yo siempre explico de esta manera. Bartimeo no estaba fuera del camino ni en el camino, estaba junto al camino. Hay personas que nunca se deciden. Hay personas que no están fuera del camino, pero tampoco están en el camino. Son personas que no toman decisiones. Entonces, ¿por qué camino iremos? Le respondió, por el camino de Edom. 9. Salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército, para las bestias que lo seguían. Toda persona que tiene una dirección fuera de la palabra de Dios, siempre le va a faltar algo. A algunas le falta paz, a otras le falta economía, a otras le está faltando la salud, a otras le empieza a faltar dominio propio, porque los reyes anduvieron dando vueltas por el desierto. Me imagino que en el ejército ya empezaron las murmuraciones. Alguien llegó a decirle a Josafat, mi señor, el ejército está dando vuelta, no tenemos dirección clara en esta vida,
no sabemos para dónde vamos a ir. Usted es el cabeza, el que dirige cuál es la decisión correcta. Josafat no sabía, por no consultar a Dios. Los problemas suceden porque nosotros no estamos consultando a Dios. Porque cuando Dios produce en nosotros el querer como el hacer, es porque Él está en el control. Pero Dios no estaba en el control de esa situación. Y Josafat toma una decisión que es el libre albedrío que él tiene. La decisión de él decidir por sí mismo y no por la orientación divina. Entonces andan 7 días por el desierto. Y fíjese que es algo muy importante. Versículo número 10. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Después la persona, cuando toma una mala decisión, ella acostumbra a culpar a Dios. ¿Ya se dio cuenta? Ella de por sí es mala, de por sí ya no toma la dirección de Dios, pero toda culpa es de Dios. Le dije hasta el día de ayer, la culpa, el COVID-19, no, todo porque Dios no hace nada. Ella nunca busca a Dios y ahora pone a Dios en primer lugar. Es curioso, usted tiene que saber seleccionar sus amistades. Porque hay personas que ellas solo buscan a Dios cuando tienen un problema. Cuando no tienen problema, se apartan de usted. Y como tonto, tonta, usted anda detrás siempre de alguien que no sabe solucionar problemas, sino sabe solo traerte problemas. Entonces imagínense la idea de ese hombre. Ese hombre en el cual se llama, y que es el rey de Israel, el cual está diciendo para Josafat, ¿sabes qué? Eso fue Dios que provocó. Dios no provocó nada. Ellos tomaron decisiones sin consultar al Señor. Muy bien, versículo 11. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Ahora él se acuerda, dijo, no, tenemos que consultar a alguien que tenga sabiduría, que tenga orientación de Dios, que tenga dirección de Dios. Tenemos que consultar porque de a poco nos va a faltar todo. El ejército va a quedar sin agua, los caballos no van a tener lo que beber y nosotros nos estamos perdiendo en este desierto. Ahora, por fin, sabiduría de alguien dice, ¿no habrá alguien aquí que sea profeta de Jehová y lo podamos consultar? Dice el versículo 11, y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Entonces le da una dirección a Josafat, dice, hay un hombre de Dios. Deberíamos escuchar lo que él tiene para nosotros en palabra de Dios. Muy bien. 12. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat, el rey de Edom, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Cuando Eliseo lo mira y le dice, eres un engañador número 1, eres un falso, eres una persona hipócrita, porque estás en el camino de Josafat, pero tus acciones son malas. O sea, el profeta vio lo que Josafat no vio. Por eso es bueno de tener la dirección divina, porque en la dirección divina usted va a ver lo que otros no ven. Usted va a observar lo que otros no observan. Usted va a recibir lo que otros no consiguen percibir. Entonces el profeta le tuvo un discernimiento bien rápido y le dice, Josafat, qué pena me da que te relaciones con personas como es. Porque el padre de él, por eso está diciendo, ve a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre. ¿Sabe por qué? Porque ellos daban culto a dioses extraños. Ve la relación que tienes con algún familiar, con algún pariente, con algún amigo, con algún compañero de trabajo. Pregúntate, porque tú quieres victoria
pero te quieres asociar con cualquier clase de persona. Esto no funciona. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial y las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión puede haber? Hazte esa pregunta. ¿Qué comunión puede haber en ese momento? Josafat estaba fuera de la dirección de Dios y el profeta tiene que redireccionar su ruta. Yo he dicho que el Espíritu Santo, según Juan capítulo número 16, dice la Escritura, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que os hará saber las cosas que habrán de venir. Solo que Josafat, como rey, no estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y el profeta tuvo que redireccionar su ruta y dijo, qué pena, amigo. Te asociaste con alguien malo. Te asociaste con alguien perverso. La persona que está a tu lado te va a llevar a una destrucción. Y son cosas que muchas veces nosotros no vemos en medio a una sociedad. En medio a una sociedad que puedas tener de negocios, pero siempre hay alguien que es malo y perverso y que solamente te utiliza porque conoce tu bondad. Conoce que eres un hombre de Dios y una mujer de Dios. Entonces el profeta Eliseo va a decir en el versículo 13, Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, no, porque Jehová ha reunido estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Todavía incrédulo, todavía perverso, todavía una persona insolente. Usted descubre las personas que no tienen el Espíritu de Dios porque ellas no tienen respeto hacia Dios. Por lo contrario, todo lo hacen para culpar a Dios, para criticar a Dios. Él va delante del profeta y le dice, no, estamos aquí en este desierto porque Dios nos quiere entregar para el rey de Moab. Entonces estaba provocando al profeta de Dios y el profeta de Dios le va a decir una palabra y espero que usted la pueda guardar en su corazón. Versículo 14, Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos. Él está diciendo, tú estás hablando de un Dios que no lo conoces. Dios es vivo, Dios se revela, Dios muestra su voluntad. Por eso empezamos hoy en Filipenses 2:13. Dios produce en vosotros el querer como el hacer. Y dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. ¿En qué presencia usted está? ¿En su propia presencia o en la presencia de Dios? Sabemos tomar decisiones porque ese hombre va a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Él dice, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Él está diciendo, yo lo conozco muy bien. Yo sé quién es Dios y es Dios el que me guía. Mira el resultado, versículo 14. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Él descubrió, dijo, yo no te miraría. Respeto al rey Josafat, pero yo no te miraría. Yo no aceptaría una palabra que venga de ti. Yo no aceptaría una idea que venga de ti. Yo no aceptaría un consejo que venga de ti. ¿Cuáles son las personas que están a su alrededor en estos días? ¿Será que el 2021 no tendrás que hacer una selección para poder tener mayores bendiciones? ¿Será que no tendrás que tomar decisiones correctas en tu vida? Pero ahora, basadas en la palabra de Dios. Josafat, el rey de Israel, no aprendió a decir no. El profeta Eliseo dijo, yo no te miraría. ¿Usted ya aprendió a decir no para algunas personas? ¿Ya aprendió a decir no? En esos días yo hablé de David. David dijo para Saúl, yo no me colocaré su ropa, rey. Yo no me colocaré su casco.
no voy a usar de sus ideas. Yo no me colocaré su coraza y no usaré su espada. Yo voy con el don que Dios me ha dado. Cuidado con sus asociaciones. Hemos hablado en el día de ayer también que el rey que estaba en Samaria, que era el rey del pueblo de Dios, se apoyaba en un príncipe en el cual era perverso. Y yo le he dicho, ¿con quién usted se ha apoyado? Porque apoyarse en personas que no tienen la dirección de Dios puede creer que usted está firmando su derrota en su futuro. Y aquel rey que vimos en el día de ayer en el capítulo 7 de Segunda de Reyes, cuando tenga tiempo lo va a leer, se apoyaba en un príncipe extraño. Y el profeta de Dios dijo, Dios abrirá ventanas en los cielos. Es el mismo profeta que ahora le está diciendo a ese otro rey. El problema es que tú tienes dioses extraños. Qué bueno es Dios, porque Dios nos da direcciones en tiempos de crisis. Ayer hablamos que en el tiempo de crisis, donde comían cabezas de asnos, donde tenían que comprar estiércol de paloma y donde se comían los propios niños, en tiempos de crisis Dios abrió ventanas en los cielos. En tiempos de crisis para Josafat, Dios le abre una ventana en los cielos. Miren lo que va a suceder, versículo 15. Mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Procure en este nuevo año ser una persona de oración. No tome decisiones precipitadas. Aprenda a buscar a Dios. Aprenda a ser orientado por personas que son dirigidas por el Espíritu de Dios. Él llama a un tañedor y dice, empieza a tocar, porque Dios busca verdaderos adoradores. Adoradores que lo adoren en espíritu y adoradores que lo adoren en verdad. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre en la dirección divina. En el versículo 16 dice, ¿quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Aquí es una dirección que es algo ilógica, porque en un desierto tendrían que abrir pozos para que viniera el agua. Y si ellos no abrieran los pozos, el agua pasaría y ellos perderían la mayor bendición de Dios. Quizás sea el año donde tengas que poner mano a la obra, donde tengas que ser decidido y decidida y comenzar a abrir pozos, comenzar a ser proactivo, comenzar a ser una persona decisiva en esta vida, de decisión, al punto de decir, yo voy a cambiar mi situación. Ellos estaban en crisis. 7 días en el desierto, el ejército estaba en un caos total y completo. Si fueran a razonar, era ilógico. Por eso Dios está fuera de la razón humana. Dios está fuera del razonamiento humano. Cuando usted quiere analizar, el ejército tenía espadas, el ejército tenía lanzas. Y ahora viene el profeta y dijo, cambien las espadas y tomen palas y comiencen a abrir pozos. Quizás Dios te está cambiando la estrategia hoy. Quizás la estrategia es, aprende a ser obediente a Dios. Aprende a ser dirigido por Dios. Aprende a ser coherente en las cosas de Dios, porque te dices de Dios y hablas del Espíritu Santo, pero nunca quieres ser dirigido por aquel que te va a llevar a tu destino final, a tu propósito final y a tu gracia final, porque Dios tiene preparado cosas mejores para ti. Dios estaba dando la solución para aquella guerra, y la solución ni siempre es como tú piensas. Cuando usted lee el libro de Éxodo 14, Dios le dice a Moisés, sal por tu pueblo y ve por tal lugar, porque Faraón irá a pensar
que tú estás encerrado en el desierto. Y yo me glorificaré en Faraón. Moisés toma esa decisión. El pueblo de Dios va rumbo a la tierra prometida, ve el Mar Rojo, escucha ruidos de caballos porque Faraón viene detrás y entran en pánico. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú toma tu vara y golpea sobre las aguas. Porque yo me glorificaré en Faraón. Aquella batalla era de Dios. Cuando usted consulta a Dios y pone su vida en las manos de Dios, hoy es el primer día del 2021. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir escuchando noticias extrañas? ¿Asociado con personas extrañas? ¿O vas a ser dirigido por Dios? Quizás hoy sea el tiempo de decirle a tu Señor, pondré manos en la obra, trabajaré más. Seguiré tu dirección, seguiré tu orientación. Allí fue dada orden para que abrieran pozos, para que cuando viniera la lluvia, dice, y no van a ver la lluvia, solamente no van a sentir vientos, perdón, aquí está diciendo, no veréis viento ni veréis lluvia. Si ellos no iban a ver, a los ojos naturales sería imposible. A los ojos naturales sería imposible superar esa situación, pero este valle será lleno de agua, tu vida será llena de bendiciones. No es como tú piensas, es ser dirigido por Dios. Muchas veces están mirando, ¿de dónde vendrá la lluvia? Están diciendo, ¿de dónde se abrirán las puertas? ¿Quién me va a abrir la puerta, reverendo, para un nuevo trabajo? ¿Quién será mi nuevo socio? ¿Cómo voy a emprender mi nuevo proyecto? ¿De qué manera puedo hacer eso? ¿De qué manera puedo hacer lo otro? ¿Sabes cuál es el detalle de todo eso? ¿Sabes cuál es el detalle de todo eso? Es que tienes que aprender a ser dirigido por Dios. El ejército dejó las espadas por una pala. Quizá Dios te está diciendo, mira, empieza a cavar pozos. Empieza a meditar más en mi palabra, porque de allí van a empezar a salir aguas de vida. Quizás tengas que ser más dependiente de Dios en este 2021. Porque estás repitiendo lo del 2020, el mismo patrón del 2020. Ora poco, oras poco, buscas poco de Dios y tienes poca orientación del divino Dios. ¿Cuál es tu resultado? Nada, es cero. 0 por 0 da 0, mi querido. 0 por 0 da 0, mi querida. Más adelante están en la iglesia levantando las manos si no sabes tomar decisiones. Y el profeta da una orden y le dice, Josafat, ahora es contigo, mi parte yo la cumplí. Así dice el Señor, no vas a ver vientos y no vas a ver lluvias. Usted no va a saber cómo, pero la provisión divina va a estar en ese 2021. La gracia de Dios va a estar en este 2021. La provisión del eterno Dios va a estar en este 2021. Y puertas se abrirán para usted. Aquí el resultado es de esta manera. Fíjese, versículo 18. Y esto será cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Está diciendo, no solo les traerá el agua, no solo les cuidará, sino que derrotará a ese enemigo. ¿Cuál es tu enemigo en este 2021? ¿Con qué estás luchando? ¿Contra una enfermedad? ¿Con qué estás luchando? ¿Contra un desempleo? ¿Con qué estás luchando? ¿Contra un problema familiar? ¿Sabes que tengo que decirte algo? Porque esto será cosa ligera. Lo que Dios está diciendo es, de una manera muy rápida, Él va a empezar a actuar. Pero tienes que moverte en aquello que Dios te está revelando. Tienes que moverte en aquello que Dios te está diciendo. Es por medio de la palabra. Dios no hace nada fuera de su palabra. Aprenda bien eso. Usted necesita tener una dirección divina. Eso va a ser cosa ligera. ¿Ya te imaginas si en el primer día del año te pones las pilas? Si en el primer día del año cambias tus lágrimas por palabra de Dios, cambias tus desánimos por palabra de Dios, cambias
tus opresiones por la palabra de Dios. Dice, voy a cambiar. ¿Qué tal? ¿Qué tal si hoy te pones vestiduras de Dios? ¿Qué tal si hoy te pones las vestiduras del eterno Dios? ¿Qué tal? ¿Qué tal si hoy tomas decisiones basadas en la palabra de Dios? Cuando Bartimeo estaba ciego y clamando, Jesús lo mandó llamar, le dijeron, echa tu capa. ¿Será que no es hora de sacar todo tu pasado? ¿Será que no es hora de dejar todo para atrás? Porque si no te sirvió, cambia, querido. Si no te sirvió, cambia, querida. Toma una decisión. ¿Saben que todos sus pensamientos, cuántos de ustedes trabajaron con miedo en el 2020? ¿Cuántos de ustedes, dije en el día de ayer, te encerraron? Te colocaron miedo, te colocaron temor. ¿Sabe? Usted no emprendió nada, no porque Dios no pudiera, es porque te asociaste con personas extrañas. Dios tiene que levantar sus siervos. Dios levantó a Eliseo. Es muy probable que Él me esté levantando a mí hoy para decirte, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Dice Romanos capítulo 2 en el versículo número 2, que si usted cambia su manera de pensar, Él va a cambiar su manera de vivir. En la nueva traducción viviente, en la traducción Dios habla hoy, habla de esa manera. Él dijo y dejó escrito el apóstol Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y comprobad, dice, cuál sea la buena, la perfecta y agradable voluntad de Dios. Él necesita estar en la voluntad de Dios. Ellos necesitaban trabajar por aquello que Dios le estaba diciendo. No era algo coherente. Abrir pozos en el desierto. En el día de ayer, cuando conté eso, cuando cobran el impuesto de Jesús, Jesús le pregunta a Pedro, ¿los reyes pagan impuestos? No, Señor. Pero Pedro, para no dejarlos mal, porque él es rey de reyes, Él es Señor de señor, dijo, Pedro, ve al mar, tira un anzuelo, el primer pez que saques, ábrele la boca, allí habrá una moneda y paga el impuesto por mí y por ti. Era ilógico. Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo que de un pez va a haber moneda? Pedro, ve y hazlo, si Dios te está mandando a hacer. Allí estaba la provisión. Abrir pozos estaba la provisión. Y mira el resultado, porque tengo que terminar. 19. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, destruiréis piedra y toda tierra fértil. Aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. La pregunta es, si no hubieran obedecido, el agua pasaría. Por usted no tener estanques en su vida, se está perdiendo las mayores bendiciones. Este será un año donde Dios va a proveer, donde Dios te ha mostrado que Él es el sustento de tu vida. Él es el socorro bien presente en el día de tu tribulación, dice el Salmo 46. Dios te va a mostrar que Él es tu sanador. Y en tiempos donde muchas personas mueren, Él te ha dado salud y Él te ha dado la bendición de vida y vida con abundancia. Entonces las aguas vinieron. Allá por Edom se nota que hay una gran lluvia. Y esa gran lluvia rompe los estanques y las aguas empiezan a invadir el desierto. Porque Dios sabe cómo lo puede hacer. Dios sabe cómo cuidarte en enero. Hoy es el primer día de enero y Dios ya sabe cómo cuidarte. Y Él te está diciendo a ti te está diciendo, empieza a abrir los pozos porque los cielos ya se abrieron. Del cielo ya empezó a venir lluvia, solo que ellos no vieron la lluvia, porque la lluvia empezó a caer en otro lugar. Pero fue tan grande la lluvia, que la lluvia comenzó a tocar sobre las represas que estaban en Edom. Y las represas no soportaron el agua, y el agua comenzó a derramarse y comenzó a llegar en aquel desierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba en el control de esa situación. Prepárate, porque ya el primer día de enero Dios ya preparó lluvias de bendiciones para tu vida. Y dice más aquí, cuando todos los de Moab
Oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. El enemigo se preparó para pelear. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerto a su compañero. Ahora pues Moab al botín. O sea, Dios los engañó. Las aguas de la arena de aquel desierto era rojiza, según los teólogos. ¿Y qué sucede? El agua, cuando se mezcló con la arena, empezó a tener el color rojo. Y ellos pensaron que se estaban matando en el pueblo de Dios. Mira el resultado. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas, los atacaron los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron, matando a todos los de Moab. Dios le dio la victoria contra el enemigo. De una manera muy, pero muy sabia, Dios le dio la victoria contra el enemigo. Y Dios te quiere dar la victoria en este primer día del año. No cuestiones a Dios. A Dios no se razona. A Dios se le cree. A Dios se le cree. Entonces quizás hoy, primer día del año, tengas que decirle a Dios: Dios, quiero creer con todo mi corazón. La Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Qué vas a confesar? ¿Que el enemigo es mayor que Dios o que Dios es mayor que tu enemigo? ¿Qué dice el libro de Romanos en el capítulo número 8? ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Vamos a orar. Vamos a entrar este año diciendo: Dios, yo voy a ser proactivo. Yo voy a poner manos en la obra. Voy a tener más actitud. Y yo sé que las lluvias ya están viniendo, que las aguas de bendición ya están llegando y que Dios tiene preparado todo para tu vida en el nombre de Jesús. ¿Qué palabra? Primer día del año, Dios diciendo: prepara estanques porque se van a llenar. Prepárate porque tu negocio se va a llenar, tus proyectos van a ser autorizados. Tus nuevos emprendimientos tendrán la confirmación y la bendición de Dios. Aquello que has pedido, empieza Dios diciéndote en este año: yo ya preparé la gran lluvia para que lleguen grandes bendiciones. Vamos a orar. Tengo seguridad que Dios tiene una bendición para tu vida. Aquí está mi taza con agua. Tienes tu vaso con agua. Tienes tu botellita con agua. Tienes tu vaso con agua. Tu taza, botellita con agua. Vamos a orar. ¿Tienes a alguien de tu familia? Dale la mano. La lluvia está viniendo. La lluvia de bendiciones para tu vida. Y mejor, Dios va a terminar con tu enemigo en este año, en el nombre de Jesús. Cierra sus ojos, por favor. Amado Dios y Padre, es en el nombre de Jesús que yo uno mi fe con la fe de mis hermanos, bendiciendo la taza con agua, el vaso con agua, la botella con agua, y todos los que beban de esta agua, Dios. Como dice tu palabra, aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pues yo bendigo el agua para que todos los que beban sientan, oh Dios, ese poder energizante del Señor. Esa energía de tu Espíritu, ese poder de tu Espíritu que los va a capacitar, los va a instruir, los va a dirigir, los va a enseñar, oh Dios, a tomar decisiones correctas en el nombre de Jesús. Yo bendigo el agua y sé que bendita está en Cristo Jesús. Y diga gracias a Dios. Beba del agua en el nombre de Jesús. Y gloria a Dios por eso. Ahora deja orar contigo. Padre, Eliseo se colocó de pie. Y Eliseo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo estoy en tu presencia también, oh Dios. Y él estaba diciendo con respeto a Josafat, oh Dios, que él no miraría, que él no vería vientos y no vería lluvia, pero que preparar estanques.
Dios, el 2021 está siendo preparado, Dios, para grandes bendiciones. Donde mis hermanos que hoy están escuchando, aquellos que van a escuchar, van a recibir bendiciones del cielo. De una manera que no se imaginan, de una manera que jamás imaginarían que iba a suceder de esa forma. Mi Dios, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y yo sé, oh Dios, que las puertas se están abriendo para la gloria del Señor. Pero levanto mi voz para reprender al mal y decir a ese mal: sal de esa casa, sal de esa familia. Y principalmente de la vida de mi hermano y de mi hermana, que en el 2020 se asoció con personas malas, con personas perversas, con personas que cargaban la maldad en el corazón. Yo quiebro tu poder, demonio, y digo: sal de esa casa, sal de esa familia, de ese negocio. Ese negocio tiene todo para emprender cosas grandes, pero siempre hay alguien envidioso en el camino. Siempre hay alguien diciendo: no puedes, no tienes, no vas a lograr. Yo quiebro el poder del infierno. Esa persona que debe dinero para mi hermano y mi hermana, esa persona que nunca les paga, yo quiebro el poder del infierno y paralizo esa acción del mal. Esa persona que tiene sueños, pero quedó trabada por ideas de otras personas, yo digo: mal, sal de la mente y de los pensamientos de ellos ahora. Yo paralizo tu acción. Espíritu de enfermedad en ese cuerpo, en esa vida, sal y desaparece en el nombre de Jesús. Y Padre, yo doy la bendición, y esa bendición nos enriquece, y esa bendición, oh Dios, trae abundancia. Ellos abrirán pozos, espiritualmente hablando, irán preparando camino para que las bendiciones lleguen y serán abundantes en el nombre de Jesús. Y si usted cree, diga: gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Asuma su bendición. Asuma su milagro hoy. Tome posesión de todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Entre el año hoy de cabeza erguida, respirando hondo y diciendo: yo venceré en el nombre de Jesús. Yo venceré en este 2021, en el nombre de Jesús. Que la gracia de Dios quede con todos ustedes. Moniquita, Dios te bendiga grandemente junto a linda familia. Giselle, muchas bendiciones para Uruguay. Pastora Claudia, bendiciones. Rita, muchas bendiciones. Soldadito de Jesús, fuerza y fe. En el nombre de Jesús, un saludo especial a todos ustedes. Fabiola, bendiciones en el nombre de Jesús, y que Dios continúe dirigiendo la vida de ustedes. Gabriela, muchas bendiciones también. Claudia, bendiciones. 2001 lleno de éxitos y lleno de resultados. El reverendo viene el domingo a las 3 de la tarde con su nuevo mensaje de fe. Angelita, fuerte abrazo para toda la familia también. Esteban también, en el nombre de Jesús. Y que Dios cuide. María Luisa de Los Mochis, Sinaloa, fuerte abrazo mi hermanita, con toda clase de bendición. Juan Carlos también, en el nombre de Jesús. Soldadito de Jesús, fuerza, firme, en el nombre de Jesús. Jonathan, en el nombre de Jesús, muchas bendiciones. Me da gusto verlos. Vayan en esa dirección, en esa fe. Araceli, bendiciones. ¿Saben por qué? Dios está contigo. Dios ya preparó tu futuro con grandes bendiciones. Fuerte abrazo. El reverendo se despide de todos ustedes en la gracia de Dios. Gracia y paz.